Excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles y militares, señoras y señores y compañeros de armas. Hoy es un día importante para el Ejército de Tierra porque ponemos en valor a uno de sus ilustres personajes que probablemente no haya estado suficientemente reconocido y que fue protagonista de unos hechos que seguro conoceremos mejor a partir de hoy. Pues bien, este acto de justicia hacia la figura de don Sebastián de Eslava y la Saga, marqués de la Real Defensa a título póstumo, virrey de Nueva Granada, secretario de Estado y del Despacho Universal de Guerra, capitán general, gentilhombre de cámara de Su Majestad el Rey Felipe V, señor de Guillor, caballero de la Orden de Santiago y comendador de la Fuente del Emperador, de la Orden de Calatrava, entre otros cargos y títulos, se lo debemos en gran medida a la Asociación Retógenes, Amigos de la Historia Militar y a la Fundación Mencos. La Fundación Mencos, presidida por don Joaquín Mencos d'Usinague, actual marqués de la Real Defensa, quien hoy nos acompaña con varios miembros de la familia y amigos, tiene por finalidad la promoción de investigaciones y actividades de difusión sobre cultura e historia. En esta ocasión, la promoción de la historia toca lo personal, dado que tiene por objeto resaltar la figura de su antepasado, pues no en vano, algunos de los que nos acompañan son descendientes de Sebastián de Eslava, motivo por el que tras promover la realización de un busto en su honor, han tenido a bien donarlo al Ejército para su instalación en este cuartel general y que podremos contemplar al finalizar esta conferencia. De la Asociación Retógenes poco puedo decir que no conozcamos en el ámbito militar. Sus cofundadores, Eduardo Robles Esteban y Jesús Dolado Esteban, son el alma y el motor de la asociación. Amantes del Ejército y de la historia militar, extraordinarios investigadores y organizadores de ciclos de conferencias y exposiciones, de publicaciones y artículos de historia, e incansables en el acopio de todo tipo de fondo que sirva para profundizar en el estudio y difusión de hechos históricos. Consecuencia de ello, atesoran una excelente colección. Como muestra nuestra profusa actividad, hoy nuestro conferenciante, Jesús Dolado, nos ayudará a conocer mejor al personaje que homenajeamos. Nacido en Segovia hace unos pocos años, en su vida profesional ocupó diferentes puestos en el ámbito empresarial y de la enseñanza en el campo de la economía. Pero realmente, donde ha mostrado su mayor vocación ha sido en su relación con la milicia. Diplomado en diferentes cursos impartidos por el Instituto de Historia y Cultura Militar, fue galardonado con premios Ejército en los años 98 y 2003 y con el premio especial en 2015. Posee la Cruz al Mérito Militar, varias distinciones civiles y ostenta títulos honoríficos de más de 20 unidades de nuestro Ejército. La asociación fue pieza clave para que las Fuerzas Armadas recuperaran la tradicional y entrañable bandera de mochila, habiéndola donado a más de 50 unidades en número que supera las 80.000. El listado de publicaciones de las que es autor o coautor ocupa varias páginas de su currículum y no es menos extenso que el de conferencias y exposiciones, destacando la que actualmente, con el título Roja igualda es mi bandera, Historia de la bandera de España, su origen y evolución, ha recorrido ya gran parte de la geografía española. Jesús, perdona que no me extienda más, pero solamente con tu currículum y los proyectos que tiene la asociación con el Ejército darían para una conferencia. No voy a introducir la conferencia de hoy porque seguro que Jesús lo hará mejor que yo. Solamente permíteme que adelante un aspecto de la biografía de nuestro magnífico personaje que seguro tú nos ampliarás. Pues no puedo dejar pasar la ocasión de compartir con ustedes el orgullo que siento como antiguo jefe de Regimiento Inmemorial, con sede en este cuartel general y sucesor de Regimiento de Castilla, de cuyo mando se hizo cargo don Sebastián de Eslava en el año 1732. Sin más, con su permiso, mi general, cedo la palabra a Jesús Dolado. Muchas gracias. Mi general, con tu permiso, buenos días y partiré de una promesa que sé seguro que voy a incumplir. Intentaré ser lo más breve posible, pero en mí eso ronda el milagro. El que avisa no es traidor. Quiero empezar con un paso atrás y es advirtiendo cuál es el objeto de esta conferencia. Esta conferencia es fruto de más de 5 años de trabajo y detrás de ella, se lo aseguro, hay una calma reflexiva de estudios, de documentos, de análisis, de investigación y absolutamente convencido de que hablamos de un héroe de España y me atrevo a decir que linchado por la historia. No engañaré a nadie
y adelanto que usando como armas archivos y documentos defenderé la memoria de lo que considero un héroe de España con auténtica pasión. Me fui al diccionario simplemente por ver 6 definiciones, y una era historia, que es la narración y exposición de acontecimientos pasados dignos de memoria, sean públicos o privados. Biografía, historia de la vida de un personaje. Apasionada, partidario de alguien o afecto a él. Vehemente, que tiene una fuerza impetuosa, ardiente y lleno de pasión. Mentira, cosa que no es verdad. Justicia, principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece. Me permitirán, y les voy a decir lo que va a ser esta conferencia: la narración y exposición de acontecimientos pasados, dignos de memoria, a través de la vida de una persona, por un partidario suyo, que los pondrá de forma impetuosa, ardiente y lleno de pasión, con el objeto de desmontar cosas que no son verdad, e intentar dar así, por principio moral, a cada uno lo que le corresponde o lo que le pertenece. A ver si soy capaz. Hace ya varios años, con motivo de la celebración del 350 aniversario del Regimiento de Asturias, iniciamos un estudio con cierta profundidad de lo que era la historia de este regimiento. Un estudio que ha dado al final más de 3.000 folios, 20 y tantos capítulos, y como no podía ser menos, uno estaba dedicado a lo que fuera la historia de sus maestres y de sus coroneles. Al llegar al capítulo de los coroneles y el ver el salto que daba del tercer maestre Navia de Osorio al coronel Eslava, nos encontramos que absolutamente nada nos cuadraba. Ni lo que decía el historial, ni lo que decía la historia, ni lo que se reflejaba en el clonar. Y todo esto además se vio aderezado con los actos del 275 aniversario de la batalla de Cartagena de Indias, donde de una manera, si me apuran, hasta abusiva, empezaron a aparecer publicaciones, artículos, inauguraciones, monumentos en torno a esta gesta, en donde nos llamó también la atención que el gestor indiscutible de la victoria, por desconocimiento o por mala fe, era simplemente ignorado, cuando no vejado o calumniado. Nos adentraremos en la biografía del personaje, de don Sebastián. Nace don Sebastián en Enériz, en 1685, es bautizado en la parroquia de la localidad y es de una familia de rancio linaje navarro y de profundo carácter militar. Don Gaspar, su padre, había sido sargento mayor del Tercio de Navarra, había sido gobernador de las villas italianas de Amalfi y Casale y se casó en primeras nupcias con una noble italiana, Julia Albertino, de la que enviudó joven sin descendencia. Retirado ya de la vida militar y en su Navarra natal, contrae matrimonio el 25 de abril de 1677 con doña Rafaela Lasaga. Doña Rafaela había heredado de su hermano José Ambrosio el mayorazgo de Neri. Fruto de este matrimonio son 5 hijos varones: Agustín, que fue fraile dominico y ejerce en Pamplona y Medina de Rioseco; José Fermín, jesuita, pasa buena parte de su vida en Colombia y Panamá; Sebastián, que es el personaje que nos trae o que nos reúne; Francisco Martín, que es el que heredaría el mayorazgo; y por último Rafael, militar, que llegaría a ser gobernador de Valdivia y presidente, gobernador y capitán general de Nueva Granada entre 1733 y 1737. Es una familia que los hermanos mantienen estrechos vínculos entre sí, pero muy especialmente es la relación que mantiene Sebastián, José Fermín y Rafael, que resultará, como veremos, esencial a lo largo de su vida política y militar. Perdón. Con apenas 14 años ingresa como soldado aventajado en el Tercio de Navarra y parte hacia Cataluña, y con motivo de la Guerra de Sucesión, en 1714 ingresa en las Reales Guardias de Infantería como cadete, marchando en 1705 con el Marqués de Aitona en los inútiles intentos que tiene por recuperar la plaza de Gibraltar. En noviembre de 1705 se le da el despacho de su ayudante mayor. En 1707 obtiene su despacho de alférez, siendo destinado por su brillantez en los servicios al rey como abanderado del primer batallón del regimiento de las Guardias Españolas.
en términos militar, y para que nos hagamos una idea, era el encargado de llevar la bandera coronela. El 18 de septiembre de 1715, a propuesta del marqués Aytona, asciende a capitán y marcha a Sicilia en la expedición que dirige el conde de Montemar, don Pedro Carrillo y Albornoz. En 1716, y tras las correspondientes informaciones, se le concede el derecho al uso del hábito de Santiago. En manifestaciones del tesorero mayor del ejército, sabemos que el joven eslava ya destaca por su capacidad y buen criterio. Participa don Sebastián activamente en toda la contienda de la Guerra de Sucesión. Así, participa en las batallas, combate en las batallas de Almansa, Villaviciosa, Almenara, Zaragoza, Brihuela, Salvatierra, Segura, Bormarinos, Castelbades, Montalbán, el sitio de Barcelona. En muchas de ellas lo va a hacer en compañía de su hermano Rafael, y destacan los dos hermanos Eslava por su arrojo y por su valentía. El 22 de mayo de 1718, Álvaro de Navia y Osorio, quien había sido el tercer maestre del tercio de Asturias y primer coronel del regimiento a su transformación, entrega el mando de la unidad al recientemente nombrado coronel Sebastián Eslava. Recibe Eslava la unidad de manos de lo que es uno de los grandes genios de la historia o del conocimiento militar, don Álvaro, autor de las Reflexiones Militares, que como ustedes saben es un auténtico compendio, una auténtica enciclopedia de la ciencia militar y libro de obligada lectura en el 90% de las academias militares del mundo. En apenas 14 años y con 33 de edad, ha obtenido desde su empleo de cadete a su empleo de coronel, y el 26 de mayo de 1718, en compañía de un sargento, de un alférez, de un soldado, marcha hasta Barcelona a hacerse cargo del regimiento, partiendo inmediatamente en 1719 con su regimiento a Sicilia en la expedición que acaba de organizar el marqués de Lede. Hay un biógrafo suyo, el teniente coronel de Estado Mayor, Cándido Pardo, es una de las poquitas biografías que tiene Sebastián Eslava, que nos dice: recibe la comisión de organizar el regimiento Asturias que había quedado en cuadro. Lo organiza de tal modo que más tarde, en la campaña de Sicilia y mandada por Eslava, fue el cuerpo que más se distinguió en el sitio y rendición de Mesina y en las batallas de Melarzo y Francavilla. Haremos un alto un momento en la batalla de Francavilla. Es una batalla ocurrida en junio de 1719, en donde se enfrenta unas numerosas tropas austriacas contra el ejército español. Eslava juega un papel decisivo hasta el punto de que la derrota austriaca al final se traduce en 6.000 bajas frente a las 2.000 habidas en el bando español. Sobre el comportamiento de don Sebastián son muchos los documentos, he seleccionado algunos. En el marqués de Lede, en un informe que eleva al rey, nos dice: entre los oficiales que más se distinguieron en la batalla está Sebastián Eslava. El coronel don Sebastián Eslava fue uno de los que más sobresalieron por su valor y acierto, y le dio las gracias el marqués. Hizo servicios importantísimos en la defensa del puesto que se le encargó, con 300 hombres en la batalla de Francavilla, hasta el punto que por su bravo comportamiento se le otorga el señorío de Quillot y la encomienda de Fuentes del Emperador, que pertenecía al orden de Calatrava. Como hemos visto, don Sebastián vestía el hábito de Santiago, por lo cual hubo que pedir dispensa especial al Papa Clemente XI, que se la concedió. Por carta de su hermano Rafael, por entonces ya gobernador de Valdivia, y fechada en noviembre de 1719, sabemos que se le encarga ya a don Sebastián, se le encarga el primer reglamento que hará a lo largo de su vida, un reglamento sobre los inválidos. Otro biógrafo suyo, Santiago Otero, nos cuenta que tras el regreso de la expedición de Sicilia, el regimiento Asturias presta servicios de guarnición en Barcelona, Ceuta y Baleares, dedicándose Eslava a sus ocios de paz, las ciencias y los estudios históricos, por los que tenía especial predilección, siendo sus autores favoritos los clásicos griegos y latinos. Esta curiosidad o este afán por el conocimiento histórico lo veremos reflejado también en un académico francés, José Luis Ripaul, que nos dice: oficial no menos valiente que inteligente, que ardía en deseos de acreditar en defensa de su patria las virtudes guerreras que había admirado y aprendido con las lecturas continuas de las historias de Grecia y Roma. En 1731 el rey decide afrontar la recuperación de la Plaza de Orán, que se había perdido en 1708, motivo que
aprovechando la guerra civil, la guerra de sucesión que había en España, el gobernador turco de Argel decidió tomar la plaza. Este año se ordena al marqués de Mari, jefe de la flota que acaba de transportar al infante don Carlos y al ejército expedicionario español hacia Italia, que a costa de 2 millones de pesos que estaban depositados en Génova, se alquilen los barcos necesarios para emprender la expedición a Orán. Voy a hacer un alto, siempre que he tenido oportunidad la cuento, sobre los 2 famosos millones de pesos depositados en Génova. Esto fue la manera de tenerlos a recaudo en uno de los bancos genoveses, pero en el momento de que el rey solicita que le sean devueltos para la organización de la exposición, de la expedición, Génova remolea y se hace el sueco. Aquí se recurrió a la manera española y un extraordinario personaje, jefe destinado a la escuadra del Mediterráneo, don Blas de Lezo, aparece en el puerto de Génova con un barco y, contactado con las autoridades de Génova, saca un reloj de arena y les da el ultimátum diciendo que en el plazo del reloj, si no entregan lo acordado y rinden honores al pabellón real, la ciudad es bombardeada. Ni decir tiene que el dinero fue devuelto y los honores fueron rendidos. Patiño, que es el encargado por el rey de organizar la expedición, pone enfrente de ella al conde de Montemar, a José Carrillo de Albornoz, y comisiona como encargado de lo que va a ser el desembarco a un personaje que ya hemos conocido, a don Álvaro de Navia y Osorio. Sabemos que entre las primeras tropas que desembarcan con el marqués en Orán estaban las del regimiento Asturias, al mando de su coronel Eslava, quien recibió la orden de embarcarse con los regimientos destinados a ello como inspector de la infantería con un sueldo de 145 reales de vellón. Hablábamos de cómo don Sebastián va a tener la suerte de beber de la primera fuente de lo que es un auténtico genio de la milicia, que es Navia de Osorio. Lo va a hacer como sucesor del regimiento y va a vivir lo que es muy importante, una operación de desembarco y el consiguiente asedio. Esto será una constante en la vida de don Sebastián. No se pudo imaginar, Eslava nunca pudo imaginar lo que iba a significar la campaña de Orán para él. Allí conocerá a Zenón de Somodevilla, el que será el futuro marqués de la Ensenada. Conocerá también a José Antonio Manso y Velasco, futuro virrey del Perú, y a Juan Francisco de Huerna y Yorcasita, futuro virrey de Nueva España. Los 3 virreyes van a ser el soporte del ensenadismo en América y, lo que es más importante, van a ser los autores de la verdadera reforma borbónica en nuestras posesiones en Hispanoamérica. Como curiosidad también decir que Somodevilla, entonces comisario de la Armada, es el encargado de organizar la escuadra, y en ella va a servir, en su condición de jefe de la escuadra del Mediterráneo, un marino al que ya hemos nombrado, que es don Blas de Lezo. Se preguntarán ustedes, porque puede resultar muy fuerte, el coronel Sebastián Eslava, un héroe robado a la Asturias. Vamos a ver que va a ser una constante en la biografía de este coronel, y lo intentaré demostrar cómo no es tan malsonante, sino que es una realidad. Antes que nada, quiero hacer una pequeña referencia a cómo surge en la historia de los historiales en el ejército español. Muy poca conocida, es una circular del 17 de junio de 1860, por la que se establece que los actuales regimientos de infantería, caballería y batallones de cazadores son la continuidad de los antiguos tercios y regimientos, y como tales, herederos de su historia. Es decir, con el ánimo que tiene el ejército de hacer perdurar esa historia y de que no se abandone, dice que los actuales regimientos tienen la obligación de mantenerla en su conciencia, de mantenerla nativa. En el punto 3 de ese reglamento, de ese punto, se dice: con el objeto de que dicha comisión pueda llevar a cabo estos trabajos con la mayor suma de datos posible, se faciliten a la misma por los archivos y dependencias del Estado cuantos documentos oficiales existan en ellos relativos al objeto, consultando asimismo la obra denominada orgánica de las armas de la infantería y de la caballería. Esto es el origen de que el famoso clonar sea la base de la historia de nuestros regimientos. Es una disposición que data ni más ni menos que de 1860. Si clonar es una obra extraordinaria en su momento y absolutamente revolucionaria, clonar, como toda buena obra, comete errores.
En el caso de la Asturias, en este caso, podríamos decir que escandalosa. Ni más ni menos, si ustedes se fijan, a la hora de hablar del regimiento, habla que de 1734, así se mantiene hasta que regresa a la península por ascenso del marqués a mariscal de campo, le sustituye don Sebastián Eslava. Si se van fijando, es algo triste, lo que dice Clonar es luego repetido sucesivamente por todos los correspondientes historiales. Problema, hemos visto que don Sebastián es nombrado coronel del regimiento en 1718. En 1731 está mandando ya el regimiento Castilla. Y es que es lo que más grave, es que don Álvaro de Navia fallece en 1732 en el sitio de Orán. Es decir, todo lo que es la gesta, todo que hablamos de aquella expedición a Sicilia, la batalla de Melazo, Francavilla, toda historia, esa historia le es hurtada a la Asturias y a su coronel, Sebastián Eslava. Por carta del conde Siruela, fechada el 25 de agosto de 1731, se le da noticia de que el rey le ha puesto al frente del regimiento Castilla, el actual inmemorial, confiado en que le pondría en el más sobresaliente estado de unión y buena regla. Lo cierto es que en 1731 Eslava, como hemos visto, se encuentra inmerso en las operaciones en Orán, y no será hasta su publicación en la Gaceta de abril de abril de 1732 cuando el mando se haga efectivo. No será este además el único encargo que va a recibir don Sebastián. Hemos visto cómo empieza a despuntar en su faceta en reglamentos, en torno al mundo del reglamento, y en 1732 José Patiño le encarga que se haga cargo de la inspección de la infantería, de forma interina, también es cierto, de la inspección de la infantería que había en el Principado. En 1732, el 20 de junio, tiene el título de brigadier, y con este empleo se incorpora a la Toscana frente al ejército expedicionario al mando del futuro duque de Montemar, y contribuye gloriosamente a las victorias de Vittorio y de Bati. Decir que en 1733 es definitivamente, ya pierde el carácter de interino, es nombrado inspector para toda la infantería que debe juntarse en Italia. Vamos viendo cómo va compaginando su capacidad de mando, que es el mando del regimiento, con su capacidad normativa, que es la capacidad inspectora que viene desarrollando prácticamente a lo largo de toda su carrera. El resultado de la amistad, que además lo veremos, será muy profunda y muy duradera, que tienen Ensenada y Eslava, es muy probablemente que sea este el motivo por la que en 1734 Sebastián Eslava solicite continuar su mérito en la Armada. Por respuesta de 22 de octubre de 1734, el rey le contesta diciendo que, estando su majestad muy satisfecho de su celo, tiene por conveniente que permanezca en aquellas cortes. Hay algunos autores autoras que ven en no dejarle seguir continuando sus servicios en la Armada, el motivo del supuesto recelo, que ya veremos con el tiempo que es mentira, que don Sebastián puede tener a la Armada en general y a la figura de Blas de Lezo en particular. La acusación se desmonta de forma inmediata. El motivo no es otro que a los 15 días recibe un escrito por el que el rey decide nombrarle ni más ni menos que asesor del duque de la Toscana, porque como necesitar el general en disponer de una persona inteligente, sagaz e instruida. Vale, en 1734 el regimiento Castilla se traslada al reino de Nápoles, rinde y toma la plaza de Capua el 30 de noviembre, en lo que va a ser un largo bloqueo. Vamos viendo que ya el bueno de don Sebastián ha participado en el sitio de Barcelona, ha estado en el sitio de Ceuta, hemos visto Francavilla, cómo el tema de los sitios le empieza a ser algo familiar. Bueno, por orden firmada el 2 de noviembre de 1734, ostenta la patente de mariscal de campo, y en 1937 solicita, alegando motivos de enfermedad, el relevo tanto como coronel como de inspector. El relevo que le es concedido, y sabemos que en 1738 servía como teniente de ayo y gentilhombre en la cámara del infante
don Felipe, el que será el futuro rey Felipe I de Parma. En 1739 se le nombra teniente general. Coincidiendo con la fecha del nombramiento y por cédula de 20 de agosto de 1739, se restaura el virreinato de Nueva Granada. Había sido creado en 1712 y se suspendió de forma temporal entre 1732 y 1739 por motivos financieros. Si nos acordamos, durante este plazo el que va a actuar como comandante militar y gobernador de la plaza va a ser su hermano su hermano Rafael. La tensa situación política entre España e Inglaterra, debido sobre todo a la diferencia sobre el uso del asiento de negros y el navío de permiso, así como el mal rumbo de las negociaciones que desde 1734 llevaban ambos países, parece que nos va a conducir de forma irremediable a la guerra. Pese a la firma del Tratado del Pardo, y mucho antes y meses antes de la declaración de la guerra, el 23 de julio de 1739, una escuadra inglesa, al mando del vicealmirante Vernon, parte con rumbo al Caribe. Casi de forma paralela o en el tiempo, hemos dicho que por el Real Orden firmada en Aranjuez, de 29 de abril de 1739, se le confiere el virreinato y la capitanía general del recién creado Reino de Nueva Granada, es muy importante, con la presidencia de la Audiencia de Santa Fe y el grado de teniente general. Eslava es uno de los generales más cualificados de nuestro ejército, con una carrera llena de servicios al rey, y así lo entiende Felipe V, que lo elige entre 5 tenientes generales, los mejores del ejército español. Entre los 5 tenientes generales estaba ni más ni menos que el propio secretario de Estado, y decide el rey elegir a don Sebastián. Lo elige a propuesta del ministro entonces de Marina India, José Quintana, que lo propone alegando: en atención a su buen juicio, experimentada capacidad y conducta, desinteresada, de edad competente para visitar aquellas provincias, de genio providencial para dar reglas y expedientes y abrir nuevos establecimientos. Creo que el motivo está claro. El inminente peligro que tiene el virreinato exige de la presencia de un general capaz, y el rey no lo duda y elige al mejor, o al que él entiende que es el mejor general español en aquel momento. Felipe V procura dar especial relevancia a a la apertura del nuevo virreinato, cosa que aprovechan las dos partes. El rey impone la obligación de que don Sebastián no pueda abandonar el lugar de mayor peligro, con lo cual le fijan la zona de residencia Cartagena de Indias, y a cambio don Sebastián le pide poderes soberanos, que pudiera por sí mismo, sin necesidad de recurrir al Consejo de Indias, solo por vía de informe, imponer sus órdenes y decretos a los diversos funcionarios, singularmente a los togados. Será una constante y probablemente información que le llega o que le ha llegado de su hermano Rafael y de su hermano Fermín, no olvidemos, uno en Santa Fe y el otro en Cartagena, que uno de los grandes problemas que tiene el virreinato es la corrupción de los jueces. Y es uno de los, como jefe de la Audiencia de Santa Fe, solicita meter mano, y como veremos la meterá con bastante contundencia. En definitiva, y para que no quede ningún tipo de duda, Eslava es uno de los generales más cualificados de nuestro ejército, es un experto en sitio, no en balde ha asistido dentro y fuera de las ciudades a los sitios de Barcelona, Ceuta, Mesina, Orán, Gaeta y Capua. Para don Sebastián, y vuelvo a insistir esto, no son desconocidos los problemas de su nuevo destino, ya lo hemos dicho. Su hermano, Rafael, había sido presidente y gobernador de la tierra, de hecho muere en 1737 allí y está enterrado allí, y su hermano José Fermín, una importante figura dentro de los jesuitas, con todo, lo veremos, la importancia que realiza esta orden en todo el sistema de civilización y de la reforma borbónica, en función que ejerce en Colombia y Bogotá. Todos, tanto Rafael como Fermín, son expertos en los problemas indios, problemas que, como veremos, don Sebastián dará extraordinaria solución. Vamos a ir de forma, todo nos va llevando, se va metiendo en un embudo y ahora van a ir saliendo cada uno de estos personajes que pertenecen al embudo. En 1737, don Blas de Lezo
abandona el departamento de Cádiz, siendo llevado a la corte, puesto que abandonará al ser nombrado comandante de la flota de 8 galeones que tenía que marchar hacia tierra firme. En 1737 parte hacia Cartagena, donde llega el 11 de marzo, y empleará con los empleos, y esto es importante recalcarlo también, de comandante general y jefe del apostadero de la plaza de Cartagena de Indias. No quiero dejar de hacer un alto en lo que hemos titulado, lo que he titulado Primer ataque de Cartagena de Indias. Blas de Lezo salva Cartagena de Indias. Aquí, generalmente, cuando se habla de Cartagena, todos tenemos una idea que es solamente un conflicto. No, Cartagena es un proceso que tendrá hasta 4 intentos del inglés por tomarlo. 2 de ellos, y lo intentaremos ver, sin duda alguna, quien lo salva es Blas de Lezo, y además de una forma magistral. No en balde estamos hablando de uno de los grandes marinos de España, con unos conocimientos tácticos y logísticos indescriptibles. Bueno, Vernon, tras haber conseguido tomar la plaza de Portobelo, dicho sea de paso, una derrota humillante para las armas españolas, que hicimos verdaderamente el ridículo en la defensa de la plaza, fija su objetivo en lo que es la plaza más importante, Cartagena de Indias. El 7 de marzo de 1740, en 2 burlotes, 3 bombardas y un paquete de bote británico, zarpan de Port Royal y 6 días después avistan las costas de Cartagena. Vernon ordena a sus barcos abrir fuego contra la ciudad, intentando engañar al marino a ver si salía con sus barcos y hacer una maniobra de entrada que simplemente no le salió. Lezo, que como hemos dicho es un hombre tremendamente experimentado, al ver que con sus cañones no puede llegar a la marina, a los barcos ingleses, desmonta buena parte de la artillería, la monta en la fortaleza y, en definitiva, logra que los británicos se tengan que retirar. Incluso logra deshacer un primer intento de desembarco de 400 soldados ingleses que intentan tomar el castillo de Santa Cruz. También es cierto que los ingleses han logrado dejar caer sobre la ciudad 350 bombas que causan importantes daños, ya no tanto a las defensas, sino como edificios importantes como el Colegio de los Jesuitas, parte de la catedral y algunos edificios importantes de la plaza. Poquito después, en mayo de 1740, Vernon vuelve aproximado, lo va a volver a intentar, y esta vez lo va a hacer con una flota más importante, 13 buques de guerra y una bombarda. Para contrarrestar el ataque británico, esta vez Lezo sí que va a utilizar sus conocimientos en el mar y va a utilizar sus barcos, diseña un sistema de defensas de tiros cortos y largos y obliga a los barcos ingleses a meterse en unas paralelas, que lo que trae como resultado es que los buques ingleses tienen que huir sin haber podido, eso era irremediable, impedir que 300 bombas volvieran a caer sobre las maltrechas defensas de Cartagena de Indias. Si lo que el inglés quería era desanimar a la plaza de Cartagena, la verdad es que a la postre lo único que logró fue ponernos en sobreaviso y recibir o afanarse toda la población en iniciar las tareas de defensa de la plaza. El único hemos visto como Vernon, la figura de Eslava, y ya nos quedaba el tercero. En enero de 1740, y antes de que empiecen las hostilidades, Eslava embarca en el puerto de Ferrol hacia su nuevo destino, lleva consigo a bordo de los navíos San Carlos y Galicia 1308 hombres pertenecientes a los segundos batallones de los regimientos España, Granada y Aragón. La discreción y la urgencia que requería el tema hacen, y sobre todo para intentar pasar incógnitos ante el inglés, es el motivo que parte desde el puerto de Ferrol y no desde el Cádiz, que era el habitual. Reposta en Panamá, donde desembarca a los segundo batallón del regimiento Granada y llega a Cartagena de Indias con los barcos, con los 2 navíos Galicia y San Carlos, el 21 de abril de 1740. La situación que se encuentra don Sebastián al llegar de Cartagena de Indias es desastrosa. Él no duda en decirla, así lo califica y no duda en ponerlo por escrito. Nos advierte:
sin ningún estado de defensa y sin tropa para cubrir los puestos de centinela. No era el único. 2 meses antes había llegado a la plaza como gobernador de Cartagena don Pedro Fidalgo. El pobre de don Pedro Fidalgo aguantó en Cartagena vivo 3 meses, pero no le impidió a que redactara un informe en que nos decía: me hallo sonrojado de haber encontrado una plaza tan importante tan abandonada, teniendo que mandar reparar los fusiles para que tan siquiera parezca que tienen armas estas tropas. Sobre el estado de la pólvora y las balas almacenadas en los polvorines de la ciudad, don Pedro nos dice: no existe pólvora ni para corresponder a las salvas que tiene su majestad establecida. La valería está tan corroída por el óxido que si se usa causarán 1000 estragos en los cañones y a la gente que los sirve. Como podemos ver, la situación militar no era tan brillante. Me perdonará una malicia, pero como a lo largo, a partir de ahora vamos a ver muchas malicias, creo alguna me dejarán tenerla por mi lado también. No se nos olvida que desde 1737 hasta 1739 había un comandante militar en la plaza. Sobre la situación administrativa que se va a encontrar, no es mucho mejor. Buena parte de los funcionarios de la milicia local están inmersos en negocios de contrabando, algunos no muy sucios. A estos negocios no son ajenos, pues ni más ni menos que Melchor de Navarrete, que era el gobernador interino de la plaza y comandante del regimiento fijo de Cartagena, su comandante Diego del Pino, el jefe de las milicias locales, José de Herrada, todos además casadas con importantes cartageneras de familias criollas muy destacadas. Eslava monta en cólera, dice que aquello son actividades y son negocios perjudiciales al servicio del rey y les exige que los abandonen de forma inmediata. Se pueden imaginar que entró haciendo amigos de forma directa. Ya buena parte de los comerciantes y de los militares se lo ponen en contra. Pero no solo va a ser el único problema que tiene. Otro de los problemas principales que se encuentra don Sebastián es ese acuerdo que ha llegado con su majestad de que él va a permanecer en Cartagena de Indias y no en Santa Fe de Bogotá, la capital. Eso hace que buena parte de las familias más importantes de Santa Fe se pongan en contra con él, creyendo que todo el poder de esa supuesta corte se iba a instalar en Cartagena, lejos de en Santa Fe, como era lo habitual. Veremos que esta enemistad, llegado el momento, le causará también algún disgusto. Lo primero que ve, y ya lo hemos visto en el Estado, es el sistema de fortificaciones. Se encuentra que las fortificaciones están en estado prácticamente ruinoso y pide un estudio, que lo hará un personaje que lo veremos a continuación también, al coronel Desnau, con un costo elevadísimo. Las cantidades de dinero que hablan eran impresionantes, lo que le obliga a pedir un préstamo extraordinario a todos los neogranadinos. Lo que, como no, empiezan los impuestos, empieza el descontento, lo que termina causando que haya un levantamiento, en especial en la zona de Vélez, que tuvo que sofocar de manera importante. Con lo cual ya hemos visto que según llega don Sebastián, se encuentra con una plaza militarmente desastrosa, desde el punto de vista de sus habitantes, con unos comercios rondando lo ilícito y con un sistema administrativo o lo que es la corte virreinal con problemas serios. Sobre el carácter de Eslava, me permitirán, además aquí, como lo he dicho desde el principio, no lo negaré, y lo haré de forma apasionada, es tanta la basura que se ha escrito, pero generalmente sin que nadie recurra a ninguno solo de los documentos. Hay una doctora navarra que tuve el placer de que me la presentaran en Pamplona, Ainara Vázquez, que es probablemente una de las personas que con más profundidad ha estudiado la figura de Sebastián Eslava. La doctora nos dice: la corte de Eslava parece haber tenido un carácter más funcional que ornamental y no descartó especialmente como centro de poder al cual las élites del virreinato pudieran acudir con objetos de obtener favores detentes o prosperar en sus carreras. Es decir, es un hombre que es un auténtico espartano. La buena de la doctora Ainara llega a decir que es hasta un avaro y un tacaño. Dice que era pero tremendo, pero hasta el punto,
de que en el juicio de residencia, cuando vuelve, saben que todos los virreyes tenían la obligación de prestar cuentas, lo que todos sus sirvientes niegan que Eslava en ningún momento utilizara a ninguno, ni a él, ni a ninguno de sus criados, para el enriquecimiento personal. Y en uno de los párrafos que te llama la atención sobre este juicio dice: la rigidez del carácter de Eslava impedía a su séquito que aceptara ningún tipo de regalo o dávila que pudiera hacer sospechar la existencia de prácticas no transparentes. Es decir, era un hombre tremendo, hasta el punto que a su capitán de la guardia, por recibir el regalo de unos aretes, de unos pendientes de oro, le cesó inmediatamente en el cargo. Estamos hablando de lo que debía ser el carácter del bueno del Navarro. Bueno, pero no era todo un desastre. A cambio, vamos a ver, alguna ventaja tenía que ver. A favor del virrey, sabemos que allí se encuentra don Blas de Lezo, un avisado teniente general de la Armada, había participado en más de 22 batallas y en muchísimas expediciones navales, y era un hombre de un prestigio militar indudable. Allí se encuentra que, como director de obras y coronel de ingenieros, a don Carlos Desnau, quien pronto va a demostrar unas extraordinarias cualidades, tanto como facultativo como militar. Sobre Desnau, que es otro de los grandes personajes a los que la historiografía actual se ha dedicado a apuntillarle de la manera más vil, simplemente decirle que no yo, esto ya no es pasión, no me lo adjudiquen a mí. La biografía de la Real Academia de la Historia nos dice: Carlos Desnau estaba al mando del fuerte de San Luis de Bocachica, en el que estaba trabajando en la construcción de unas bóvedas, resistiendo el ataque inglés durante más de 2 semanas. Destruido el fuerte, recibió la orden de evacuarlo y retirarse al castillo de San Felipe de Baraja. De nuevo Desnau defendió heroicamente el castillo de los continuos ataques de los ingleses, formada por una columna de 3.500 soldados. Incluso realizó una salida que ocasionó gran número de bajas al enemigo, unas 1.500. La Real Academia de la Historia llega a decir que Desnau es sin duda uno de los grandes artífices responsables de la victoria terrestre sobre el almirante Verno. Parece que lo que nos van contando unos y otros no coincide. Hemos hablado de que había 2 ataques, ya hay un tercer ataque. Vernon, con una flota importante, decide ya, echa por decirlo las cartas al asador, y decide ir a la toma de Cartagena. Por una información aportada por una balandra francesa que ha logrado romper el cerco, el rey tiene conocimiento de que la flota inglesa ha salido de sus bases de Jamaica y que se dirige hacia Cartagena. Es muy interesante la información que le aporta un espía español. Toda esta documentación se guarda en el Instituto de Historia y Cultura Militar, y les invito, si alguno un día quieren ver leer una novela de espías, que le echen un vistazo. Yo a día de hoy no sé si el espía es doble, no es doble o es triple, pero desde luego lo que sí que es cierto es que este hombre llega y sale de Jamaica, llega a La Habana, da la información al gobernador y el gobernador se la hace llegar al virrey. Con la partida de Vernon y enterado el virrey del asunto, las tareas de fortificación se aceleran lo máximo posible, tareas en las que de nuevo vuelve a tener una resonancia especial, una importancia especial, el coronel Desnau. Vamos a intentar ir ahora centrando. Hay el maldito Wikipedia, que parece ser la fuente de información que predomina en el 90% de los supuestos historiadores que hay aquí. Métanse y verán que en todos se encuentra la misma frase. La ciudad estaba gobernada por Sebastián de Eslava y defendida militarmente por Blas de Lezo. Ahora, la ciudad tenía un comandante militar que era don Blas de Lezo. Tenía un gobernador, que en este caso era Melchor de Navarrete, en su calidad de coronel del fijo de Cartagena, pero ahí había un virrey, que es absolutamente, es que estamos hablando como intentar equiparar pues a un alcalde con un presidente de gobierno. Es que no cabe ninguna duda que Eslava, en su cargo de virrey, es la máxima autoridad, tanto administrativa como militar. ¿Cuál es el problema? Que pese a que ambos tenían el empleo de teniente general, Eslava de los Reales Ejércitos
y Lezo de la Real Armada, la mayor antigüedad del marino, ojo, algo importantísimo en los estatus sociales de la época. Alguna vez he comentado que en la antigüedad de los regimientos hubo coroneles que se retaron a duelo, es decir, que era un tema que le daban la máxima importancia. Bueno, pues la supuesta antigüedad del marino no era nada significada ante la autoridad real que encarnaba Eslava en su condición de virrey. Ainara Vázquez, otra vez recurrimos a la doctora Navarra, nos dice: para Lezo esto suponía un menoscabo de su autoridad, y así se encargaba de detallarlo en cada una de las misivas dirigidas al virrey, afirmando que si Eslava mandaba en mar y en tierra, él no tenía jurisdicción alguna. Triste, pero que sí, es que no tenía jurisdicción alguna. Probablemente de este encono o de este problema viene el enfrentamiento entre el marino y el caballero terrestre, como así le denominaban, añadiéndole además que el guipuzcoano tenía un carácter tremendo, pero que el navarro debía ser también de armas tomar. En definitiva, en marzo de 1741 ya la escuadra inglesa está junto a la costa de Cartagena y empiezan las hostilidades el 13 de mayo. La escuadra, la flota inglesa, es una escuadra importante. Nos dicen que hay 8.000 soldados regulares, 2.000 trabajadores, 1.000 negros. A esto hay que sumar los marineros que habían en forma, y nos dan cifras de 23.600. Bueno, algunos, si ustedes se meten en alguna página de internet, nos hablan de que eso sí fue en Normandía o el inicio de Normandía. Bueno, sin quitar ningún mérito, desde luego, frente a lo que había en Cartagena, es una escuadra extraordinaria, pero aquello tampoco... hay que poner las cosas en su justo medida. También es cierto, la defensa por parte española, prácticamente son 2.700 hombres. Ahí tenemos, pues hemos hablado de los segundos batallones de los regimientos Aragón y España. Hay varias compañías de los regimientos de Toledo, de Lisboa, de Navarra, las milicias de Blanco, las compañías de Pardo. Se llega a reclutar indios flecheros, y cuando... También es interesante, hay que ver quién hace el informe. Si el informe procede de tierra, pues te vienen a decir que el 75% de las tropas que defienden Cartagena pertenecen a tierra, y solamente un 25% a la armada. También es verdad que en eso tierra hace una trampa. No tiene en consideración a los marineros. Es que el marinero en esa época no tiene carácter militar, pero sí que tenía la obligación de la defensa. Para ser justos, podríamos hablar que la cosa es un 50% y sería razonable. Y además habrá que hablar de una cosa importante. Es igual que los marinos no tienen una muy buena actuación, es lógico, como infantería una vez desembarcada en tierra, la artillería de marina juega una baza extraordinaria una vez desembarcada y puestas las fortificaciones. Son unos profesionales impresionantes con un dominio del arte de la artillería extraordinario que dará muy buenos resultados. Vamos a empezar hablando de lo que se llaman los supuestos errores que se le achacan a Eslava. Aquí quiero hacer un alto. Si ven, no estamos hablando de la batalla, y además me niego a hablar de la batalla. Y aquí me permitiré hacer una sugerencia, mi general al Instituto de Historia y Cultura Militar. Se encuentra entre nosotros un doctor, ingeniero, historiador, probablemente la persona que de forma más seria y honesta ha estudiado la batalla de Cartagena de Indias. A diferencia mía, él, donde yo pongo pasión, él pone exactitud y medida. Por eso le invito a Alberto Ayuso, se encuentra ahí, mi general, no lo duden, porque creo que es algo que merece la pena. En cambio, a él le digo que ya va siendo hora que saque un libro contando lo que fue la verdad, la batalla de Cartagena de Indias. Creo que es justicia. No he visto una conferencia donde se imparte la justicia de igual forma y de manera menos apasionada. Dicho de esto, vamos a empezar a ver cuáles son los supuestos errores que todo el mundo le achaca a don Sebastián en la defensa de Cartagena. Una de las que le achacan es la pasividad a la hora de impedir el desembarco en tierra bomba y la inacción mientras ataca el castillo de San Luis.
vamos, la defensa que hace, y luego lo veremos como muchos autores lo van reconociendo, que se plantea don Sebastián y con él en Desnau, es una defensa terrestre, que va a partir de un principio, que es el principio de retardo. Él quiere aguantar las posiciones lo máximo posible. ¿Se acuerda cuando veíamos la gran afición que tenía don Sebastián a la lectura de Roma y Grecia y sus ansias o sus conocimientos, igual que sus hermanos, sobre las ciencias naturales? Don Sebastián es un gran conocedor de las... Ha vivido, vuelvo a lo mismo, sus hermanos, de las enfermedades tropicales. Él sabe que tiene un aliado que pronto se le va a mostrar y que lo único que tiene que ganar es tiempo. Esa es una de las bases de la defensa de don Sebastián. Otra cosa que le dicen, bueno, y una vez que has ganado, ¿por qué no rematas? ¿Por qué no rematas la victoria? ¿Por qué no vas contra ellos? Vuelvo a lo mismo. Don Sebastián sabe que el inglés se va con el enemigo dentro, pero además sabe que va a volver. Otra de las... esto es una versión... Bueno, el mal uso que se hace de los buques. Bueno, intentar hablar, que es una... Perdonad, es que suena hasta ridículo, de la batalla naval de Cartagena de Indias. Batalla naval sería para los ingleses, para nosotros con 5 barcos. Aquello se realizó en tierra, es una batalla de tierra planteada por generales del ejército de tierra y ganada por generales del ejército de tierra. Una de las cosas también que se le aplican a don Sebastián es la supuesta mala fe del virrey. Yo les aconsejaría la lectura de un libro que se llama Soldado del Rey, del doctor Marchena, en que nos dice: las intromisiones de don Blas en las decisiones de Sebastián Eslava, sus continuas desavenencias que no duda en hacer públicas, incluso hasta el punto de dejarle en ridículo delante de sus oficiales, hacen que el virrey termine ignorando cualquier propuesta procedente de Lezo, quien acabará solicitando su relevo en el mando, petición que Eslava accederá, ordenándole se retire de Manzanillo a Cartagena. Vuelvo a lo mismo. Lezo es un hombre de un carácter tremendo, ya topado con otro hombre de carácter, pero que desde el primer momento no tolera estar mandado bajo las órdenes de lo que él llama así un caballero terrestre. Y este será el principio del fin, este será el enfrentamiento que nos llevará a la propuesta del informe que realiza Eslava sobre Lezo. Estas insubordinaciones es lo que van a hacer, eso que ya don Sebastián haga un informe que remita al rey, informando de la situación o de lo que él considera una subordinación por parte del marino. También es cierto que el guipuzcoano no se va a estar quieto. Mientras él está en Cartagena, redacta un informe que también lo va a hacer llegar, curiosamente, los dos informes van a viajar en el mismo barco y los dos van a llegar al marqués de Villaría, que entonces era el ministro de Estado. Todo el mundo habla de la vileza de Eslava, que llegó a recurrir a la mentira sobre lo ocurrido. Vamos a ver, yo no sé si ustedes algunos han leído algo del diario de Sebastián Eslava, de Blas de Lezo, pero objetivo no es. Me permito leer del diario. A Eslava no le obedecía a nadie, que nunca se arrimó el fuego, que solo la tropa de marina salvó el honor porque la infantería tuvo un comportamiento pésimo. Bueno, objetivo, vamos a dejarlo que como lo pronto si uno mintió, el otro le echó carrera. Habría que recomendar también aquí, recordar que no es la primera vez que el ilustre marino había tenido enfrentamientos serios con caballeros terrestres. Ya con José de Almendariz, virrey del Perú, tuvieron un enfrentamiento muy serio que le costó la destitución del puesto y el retorno a la corte. Otra de las cosas que se le echa en cara al virrey es el abuso de autoridad, es decir, de cómo él trata, cómo le releva y cómo le quita el puesto de mando. Primero, que no es verdad que es Lezo quien lo solicita,
También es verdad que ya don Sebastián está harto y no le hace ni el más mínimo caso, pero también es verdad que don Sebastián lo único que hace es actuar al modo de la época. Lo mismo que estaba ocurriendo en las líneas españolas estaba ocurriendo en las líneas inglesas. Lo único que cambiaba. El jefe era Vernon, un marino, y dos generales, Guisset y Vernon, se niegan a acatar las órdenes del almirante a la hora de atacar San Felipe. El inglés lo arregla de una manera muy británica, que les amenaza con un juicio sumarísimo y con la horca, y evidentemente hicieron caso a su jefe y la cosa continuó. Por lo cual no parece que la actuación de Eslava fuera desmedida a la forma de la época. Pero no solo es así, que sí que hay alguien que le parece que no fue correcta, y es ni más ni menos que a su majestad el rey. Es decir, el rey, en carta reservada el 22 de octubre de 1741, escribe a Sebastián Eslava diciéndole, afeándole, no haberle puesto un castillo, porque a más de tener vuestra excelencia ordinaria legítima facultad como virrey para hacerlo, añade, pues cuantos sirven en el distrito de su virreinato le están subordinados. Es decir, aquí el que quiera poner ya en duda de quién era el que mandaba en Cartagena de Indias, es que no hay opción posible. Si es que es el propio rey el que dice, pues cuantos le sirven en el distrito de su virreinato le están subordinados. Bueno, sobre las grandes, hemos visto los supuestos defectos, las grandes virtudes. Todos los autores coinciden en su serenidad, en las muestras de heroísmo, que aparecía, de hecho, a los ayudantes les traía mártires, porque aparecía en los momentos de máximo peligro y en las zonas en todo momento. Una de las cosas que generalmente las biografías ocultan es la famosa herida que recibe Blas de Lezo a bordo del Galicia. Lo que nadie cuenta es que el que estaba sentado al lado es el virrey y recibe las mismas heridas. Es una bala que entra, rompe un taburete y las astillas les impactan a los dos. Sobre todo, es un hombre que inmediatamente ve la valía de Desnaus, que como hemos dicho, será un personaje que juegue una baza esencial. Y yo desde aquí invito, si hay algún ingeniero, que retomen y que investiguen de verdad sobre esta figura, porque es francamente interesante, que como veremos, muy maltratada también. Y con esto voy a hacer un hincapié, insisto, muy importante. Bajo ningún concepto, con todo lo que hayan podido oír, lesiona en lo más mínimo la actuación que tuvo Blas de Lezo. Hemos dicho que de los 3 intentos que hay, 2 son obra indiscutible y además magistral del buen hacer de don Blas de Lezo. En el tercero, que es en el que puede haber problema, lo que hay es un enfrentamiento personal, que es lo que de verdad al final prima, es un enfrentamiento personal entre 2 genios de la milicia española. Uno se habla casualidad de tierra y otro la casualidad de mar. Ese enfrentamiento, el problema es que cuando se ha intentado impartir justicia, parece que toda la justicia se ha hecho hacia un lado, ignorando lo que le corresponde a cada uno. Lo que hablamos de que si justicia es dar a cada uno lo que responde, es lo que vamos a intentar realizar. Poco a poco empieza, ya pasado el 275 aniversario, van apareciendo algunas obras más o menos serias, y van apareciendo fuentes muy interesantes. Otra cosa es el uso que se hagan de ellas, pero hace 2 o 3 años, si no me equivoco, apareció una obra que era Diarios de Ofensa y Ataque, que es una recopilación de todas las cartas sobre el tema, que la hace un colombiano, Francisco Hernando Muñoz, en la que podemos leer: el magistral diseño de la defensa del castillo de San Felipe de Baraja, ideado por el virrey, demostrará al amanecer del 20 de abril su vasto dominio sobre el arte militar, donde unos pocos españoles y cartageneros resueltos derrotarán al numeroso ejército inglés. Creo que la definición es extraordinaria. Me perdonarán, y siempre que leo esta frase digo lo mismo. Un recordatorio al bueno de don Francisco Hernández. Eso de que unos pocos españoles y cartageneros, no. Unos españoles que algunos tenían la condición de cartagenero. Es un matiz importante. Si ustedes se acuerdan, en el 2013, en el Museo Naval hubo una extraordinaria exposición
y además extraordinaria, sin ningún tipo de matiz, que se llamaba Blas de Lezo, el valor del medio hombre. Bueno, pues en el catálogo de esa exposición se podía leer, refiriéndose a Sebastián de Eslava: su actuación política estuvo marcada por la defensa de Cartagena de Indias en 1741. La victoria sobre los ingleses fue posible gracias a un pequeño contingente de fuerzas comandada por un grupo de hombres del que Eslava fue la máxima autoridad y, por tanto, debe ser considerado como principal responsable del éxito de la contienda. Así que yo creo que si empezamos a unir el tema está más que claro, por mucho que se empeñen mucho historiador copia libros de negar lo que es evidente. Bueno, por una carta de 5 de septiembre de José Quintana, sabemos que el rey felicita a Eslava por la victoria y se le concede en 1741 el empleo de capitán general. Eslava, que como cualquier otra persona tenía ambiciones, ve muy cerca su máxima ambición, que era ser virrey del Perú. Pero ocurre que en el mes de octubre tiene el relevo de Quintana por José Campillo y parece que la suerte se le va a quebrar. José Campillo es un hombre muy, muy próximo a la Armada, secretario de Guerra Marina, había sido comisario de la Armada y parece que su suerte no le sonríe. Mientras esto ocurre, hemos hablado que el virrey no está convencido que el peligro inglés haya desaparecido y continúa con las reformas de las fortificaciones. Para que se hagan una idea, el estudio que se hace de lo que ha supuesto la pérdida tanto de las fortalezas como de la Armada que se hundió, de los 6 barcos de la Armada que se hunden, estaban hablando de una cantidad de 5 millones de doblones. Para el momento es un auténtico fortunón. Eslava escribe al rey y le solicita apoyo, le manda un convoy, lo cierto, muy importante, con material y facultativos. Entre los facultativos vienen 2 extraordinarios ingenieros, Antonio de Arévalo y Juan Bautista MacEvan, que curiosamente, por orden de Campillo, sustituye a Desnau. El doctor Marchena, que antes hemos hablado, nos dice que esto huele a que los primeros enemigos, que los enemigos de Eslava se toman la primera pieza. Como les decía, Eslava no estaba equivocado. En abril de 1744, de nuevo, una importante flota inglesa llega a las costas de Cartagena, pero en esta ocasión, y visto el sistema defensivo que ha desplegado el virrey, Vernon decide ni tan siquiera actuar, decide levantar velas y partir hacia Inglaterra. Lo cual nos demuestra aquello de que decíamos, de que no perseguir, de que el virrey estaba convencido que el inglés volvería, y el inglés volvió. En abril de 1743 la suerte de don Sebastián cambia y don José del Campillo es sustituido por Zenón de Soma de Villa, marqués de la Ensenada, el viejo amigo de don Sebastián. Pero esta vez, la primera disposición que hace el marqués de la Ensenada es nombrar virrey del Perú a don Sebastián Eslava, pero en esta ocasión ya le pilla mayor y sin ningún tipo de ganas. Don Sebastián presenta su renuncia, tanto como virrey del Perú como virrey de Nueva Granada. Renuncia a la primera, que él es admitida, pero la segunda el rey no solo no la admite, sino que le manda una serie de instrucciones para que cumpla. Así que, confirmado en sus poderes, se va a aplicar a lo que va a ser una profundísima reforma en todos los ámbitos, en el ámbito administrativo, en el ámbito civil y sobre todo una colaboración muy, muy importante con todo lo que va a ser la misión religiosa española, sobre todo con los jesuitas. Destacar lo que hablamos en el tema de las fortalezas, el problema, el coste que ha supuesto el ataque inglés, las pérdidas. Las arcas del virreinato están absolutamente bajo cero, además agravadas por algo que era el incumplimiento del envío de situados. El envío de situados, ese era dinero que le tenían que enviar, entre ellos, ¿quién? Sus amigos de Bogotá,
que incumplieron sistemáticamente sus compromisos con el virrey. Eso ocasionó que los regimientos, los segundos batallones de los regimientos España y Aragón y el fijo de Cartagena se levantaran. El virrey buscó, en contra de la opinión de mucha gente, una solución pactada, declaró un indulto general y repartió 100.000 pesos, buena parte de esos 100.000 pesos pagados de su propio bolsillo. Intento ser lo más rápido posible. Desde el punto de vista bueno, hemos hablado desde el punto de vista militar. Una de las cosas, reforma absolutamente los regimientos, los instaura, los obliga a hacer de policía en las aduanas, combate el contrabando, aplica una serie de medidas económicas importantísimas, sobre todo eso, en el tema de impedir el fraude, hasta el punto que tras los 9 años de su virreinado, las riquezas del virreinato se multiplican por 2, las arcas del Estado incrementan por 2. Quiero hacer un especial hincapié en la política que hace desde el punto de vista social, que van a ser las reformas de Ensenada, la aplicación de la reforma española, que hace la auténtica revolución que hace España con los indígenas hispanoamericanos. Comienza una política de protección hacia los indios, reforma los corregimientos, que era donde estaban escondidos lo que se llamaban las cimarroneras, los esclavos huidos con sus familias, y a unos y a otros, una cosa muy curiosa, da la orden de que se repartan campos de cultivo, para que no careciesen de tierras para plantar sus maíces, poniendo singular cuidado en reducir a poblados a los indios dispersos y primitivos, a fin de beneficiarlos con los dones de la cultura y de la religión cristiana. Hemos visto desde el punto de vista militar, reforma es el que refuerza el virreinato. Desde el punto de vista social, reintegra, pacifica y reintegra todas las tribus, y desde el punto de vista religioso, la colaboración, si algunos se acuerdan de la película La Misión, bueno, pues es el fin de la obra de don Sebastián. Veo que me miran, procuro correr lo máximo posible, pero les avisé, fui bueno y les avisé. Porque muchos nos podemos preguntar, bueno, ¿y cómo nos ha podido llegar esta visión de don Sebastián? Porque, vamos a ver, con la pérdida con la guerra, el inicio de la guerra de emancipación y la pérdida de los territorios en América, pues comienza unos años de absoluto olvido. Fernando VII se niega a reconocer que se han perdido, incluso planea y sueña con sueños de reconquista, y va a ser poco a poco, pero tarea de casi un siglo, cómo vamos a ir recuperando esa acción. Es el primer país con el que mantenemos contacto con México en 1836, luego tenemos Venezuela, Chile, pero curiosamente Colombia es en 1881. Es decir, prácticamente nos tiramos 80 años sin ningún tipo de contacto con ellos. Me van a permitir un poco el término que está ahora muy de moda. Nos viene un personaje bolivarizado. Es decir, nos cuentan la versión que viene aquí. ¿Y por qué? Y esto responde, ahora que está muy de moda el extraordinario trabajo de Elvira Roca, Imperiofobia, Hispanofobia, nos viene. Es decir, si ustedes van analizando la versión conocida, esto es de libro, es de película. Resulta que ante la amenaza inglesa es la estupidez de las autoridades españolas, que eligen a un malvado y un canalla en virrey. Por supuesto, al lado siempre hay la figura de un obispo mezquino, que son auténticos, y que con el pobrecito del que es el pobre tullido, que todo va encajando. Esto lo podemos llevar a Flandes, lo podemos llevar al siempre va encajando de una manera perfecta. Es una contribución más a la leyenda negra.
Afortunadamente para las armas de España, esto esta vez le salió bien, porque parecía que el rey sería muy malo, el virrey, pero la victoria fue la que fue. Ahora hablaremos muy rápidamente de por qué un héroe es robado a España. Bueno, el virrey se entera de que ha acabado la guerra a fines de 1748, es un alférez de navío, Posadas, el que se lo advierte, y el virrey, que está muy cansado, solicita al rey regresar a España y se lo concede. Así regresa en 1749 y con su vuelta el rey lo que le hace, le concede la llave de gentilhombre de cámara y le nombra director general de la artillería española. El 29 de julio de 1750, y tras la muerte del conde de Siruela, le nombra director general de la infantería. Como hemos dicho, la amistad, la entrañable amistad que tiene Ensenada y Eslava es básica. Entre los dos diseñan un nuevo ejército, el sistema de un nuevo ejército que soñaba con tener ni más ni menos que 80.000 soldados de forma permanente y una armada de 150 buques, en lo que ellos llamaban la mitad navíos, la mitad fragatas. Esto levanta el recelo inmediato de Inglaterra y, como todos sabemos, el duque de Huesca, al servicio del embajador británico Wall, urge una trama en donde al final los ignacianos y el bueno de Ensenada son expulsados. Unos son expulsados de España y el otro es metido de prisión. La vileza fue tal que se dice que las palabras del embajador inglés al saber de la prisión de don Zenón fue decir: ya no habrá más barcos. Algo que resultaría esencial. Pero, perdón, me estoy equivocando. Y sobre este tema, decirles que Eslava es un conocedor, lo hemos visto, de la política norteamericana de forma impresionante. El rey de España recurrirá en ciertas ocasiones a él. En una de las actuaciones que hace ante una crisis muy profunda que se levanta entre un caraqueño, Juan Francisco de León, contra la Compañía Guipuzcoana de Caracas por el tema de suministro, elabora un informe que se llama Proyecto de Ordenanza y Corso, que parece una obra magistral y que le consagrará definitivamente en su política americana. La obra definitiva en este tema será el discurso sobre los males y abusos de la América y el verdadero modo de cómo remediarlo. Corro. Simplemente el 26 de agosto de 1754 es designado como secretario de Estado y del Despacho Universal de Guerra, sucediendo al Marqués de la Ensenada, y se convierte en el único virrey que ha alcanzado este empleo. Sobre la obra reglamentaria de don Sebastián, les pido simplemente que consulten la colección general de ordenanzas militares y todos los cientos de reglamentos a que él se deben. Hubo un teniente coronel del ejército, historiador, yo creo que muy conocidos todos ustedes, Antonio Manzano, que define en un libro que esta es la época, el ejército que vuelve a ganar batallas. Pues es un poco la obra reglamentaria de don Sebastián. Sabemos que fallece el 21 de junio de 1759 y que tras haber recibido los santos sacramentos es enterrado en el colegio de Santo Tomás de la Orden de los Dominicos. En 1836 el monasterio es desamortizado. En 1872 sufre un incendio y a día de hoy nadie sabe qué ocurrió con los restos de don Sebastián. Triste destino el del brillante, el de uno de España como es Blas de Lezo y el de otro de España como es don Sebastián Eslava, que a día de hoy no sepamos qué fue de ellos. Voy a parar. Prometo que que es el final. He querido llamar a esto, aunque las comparaciones son odiosas. Afortunadamente, y además, de verdad, vivimos una época en que tanto la sociedad española en general y el ejército muy en particular está haciendo una labor extraordinaria por rescatar figuras de héroes olvidados. Hace muy poquito hemos tenido la oportunidad de ver la inauguración de la estatua de los héroes de Valer. Hace 2 o 3 años vimos lo que se ha hecho en torno a la figura de Gálvez, la extraordinaria exposición que a cargo de un coronel del Instituto de Historia y Cultura Militar, Guerrero,
se ha llevado, cómo se ha lanzado, cómo se ha proyectado esta imagen a Estados Unidos, y cómo al final lo español, de alguna manera, si queréis, no solamente es querido, sino que además vende. Pero aquí además, si el tema de Gálvez es un tema vencido, vuelvo y no, insisto, y no lo vean con ningún ánimo negativo, todo lo contrario. Pero aquí también funcionan leyendas. Aquí nos llevan diciendo la leyenda de los desconocidos. Bueno, la leyenda de los desconocidos, vamos a suponer, y todos somos conscientes, que tenemos una generación de 50 años en que son desconocidos hasta el Ebro, el Guadalquivir y el Etcétera. Aquí es desconocido todo, pero esto no es un problema. ¿En qué me baso de esto? Mire, acabada la guerra civil, usted sabe, los que ya algunos tenemos canas y algunos más, que el régimen de Franco decide hacer lo que le llama la obra predilecta, y es la creación del Frente Juventudes, donde iba a formar a toda la juventud española. El primer sitio donde lo hace es un campamento nacional, el campamento Sánchez el Fuerte, donde forma a sus cuadros. Bueno, pues aquí tienen, esta es la foto del campamento. ¿Saben cómo se llamaba la primera centuria del curso de jefe de centuria? Blas de Lezo. Bueno, ya puestos a hablar de desconocidos, pero es que, bueno, el gran desconocido, pero es que en 1956 el gobierno español dona una estatua a Cartagena de Indias, una estatua extraordinaria, obra de Laíz Campos. Bueno, pero es que no ha pasado mucho cuando en 1961 se emiten 2 series de sellos dedicados al personaje de Blas de Lezo. Ojo, pero cuando los sellos funcionaban, cuando se escribía y se pegaban. Es decir, que todo el mundo ha pegado a Lezo. La Armada Española, desde 1920, tiene una fragata con el nombre de Blas de Lezo, que continúa en la actualidad. Ya no hablaremos de la extraordinaria labor y envidiable que ha hecho pues, la Fundación Blas de Lezo y otras instituciones, o nuestro buen amigo Augusto en el cuadro. Es decir, queremos que ahora mismo la figura, hablar del desconocimiento sobre Blas de Lezo es cuanto menos, ojo, cuanto más se hable de alguien mejor, pero hombre, se me ocurren 50.000 héroes de España que han tenido un trato bastante menos favorable. Y entre esos, pues están el bueno de don Sebastián, en que, salvo, aquí tenemos a don Joaquín ofertando una corona en la casa del virrey en Cartagena, y estos son los 2 únicos humildes recuerdos que tiene: una placa en la puerta del regimiento Asturio, y todo hay que decirlo porque honra, donada por la Fundación Blas de Lezo, y una pequeña lápida que recuerda en Enériz su pueblo natal. Durante el 275 aniversario, cientos, pero no sé, artículos, libros, no se imaginan ustedes lo que se ha podido escribir sobre ello. Lo más bonito que se puede escuchar es que el virrey tenía un ego insaciable, que no era amigo de consultar sus oficiales. Sus ayudantes, por ejemplo, Pedro Mur, que es el ayudante del que trae. Hay un artículo el bellaco Pedro Mur, es decir, el bellaco, si hay una característica que honra a don Pedro Mur, capitán del regimiento de Aragón y ayudante del virrey, es que es la encarnación viva de uno de los valores que más se deben valorar en el ejército, que es la lealtad al mando. Bueno, pues esa lealtad al mando se le supone que haya salido o se publiquen artículos con el título del bellaco Pedro Mur. Bueno, de Snau, que es el lacayo de Eslava, todo esto. Pero ya, para que se hagan una idea de todo lo que se va escribiendo, me van a dejar que me deleite un segundo y ya acabamos. No hace poco cayó en mis manos un libro que se llama El hijo del virrey. El hijo del virrey nos cuenta una historia idílica, ya la trata como novela histórica, de que un joven de familia noble, el hijo del virrey, juega con un mulato en los años de la guerra y lo ve y pero sobre todo él intenta hablar de que es una novela sobre personajes, y uno de los personajes es el amargado y colérico virrey Eslava. Solamente un problema: el virrey no tuvo hijos. Es algo que es contundente. Bueno, pues hasta este grado de miseria hemos llegado. Tristemente, en esta miseria, y me perdonarán, y véanlo con espíritu constructivo, instituciones oficiales tendrían que hacérselo ver. Esto es un cómic que publicó con dinero subvencionado por el Ministerio de Defensa.
y tristemente hasta el Ejército de Tierra ha tenido alguna editorial nada afortunada, pero que siempre es tarde, siempre es pronto, si se puede enmendar. Yo, y con esto finalizo, aplaudir cualquier reconocimiento a los héroes de España. Por supuesto, yo creo que en el 275 aniversario, por encima de Blas de Lezo o por encima de Sebastián Eslava, lo que se perdió fue un momento extraordinario para rendir un homenaje a aquellos héroes del Regimiento Aragón, del Regimiento de España, de los indios flecheros, de todos aquellos españoles que dieron su vida y que dieron una lección histórica en Cartagena. Pero, si ya tenemos que personalizar, me agarro a lo que decía la exposición de la Armada del Medio Hombre. Eslava fue la máxima autoridad y por tanto debe ser considerado como el principal responsable del éxito de la contienda. Ya lo he dicho, puestos a personalizar, no es mi gusto, pero habrá que decir lo que le corresponde. Lo que sí que es cierto que en Asturias el Ejército y España estaban en deuda con don Sebastián y hoy el Ejército se lo está pagando. Muchas gracias.